¿Está en el grupo? Sí, A ver, muy bien, voy a... Hay un vínculo. No, no. sí, ajá, sí, ese es Allá. en ese vínculo, doctor, ahí está. Allá. Lo que pasa es que también hay mala señal, no puedo ingresar desde la computadora, estoy con mi celular y es complicado eso. Muy bien. Sí. Entonces, sí lo puedo abrir, pero ahora yo tengo que compartir, ¿no? Un momento, por favor. ¿Se puede ver? Sí. No, yo no puedo ver, no sé si los compañeros están logrando ver. No estoy pudiendo ¿Qué es lo que visualizar ven? nada. No se ve. ¿Qué es lo que están viendo? A usted le está, yo lo estoy viendo a usted, Ah, doctor. ¿y yo qué tengo que hacer aquí, no? Pucha, Ay, doctor. estoy empañando todo el panorama, colegas. ¿Qué hago ahora? A ver, A ahora ver. sí. Yo creo que ahora sí tiene que... Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí, doctor. Muy bien. Se puede ver todo, ¿no? Empiece. Ya. Adelante Bueno, entonces. ya, gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches. El grupo uno ha tocado exponer dentro del módulo 16 de taller interactivo de construcción comunitaria, que está conformado el grupo uno por Alicia Guarachi, Jacinta Lascano, Griselda Machicao, Nancy Ruiz, Félix Tapia y Melfi Parada. Yo voy a exponer un poco sobre la colonialidad del poder, eurocentrismo y y en América Latina, de Aníbal Quijano. Voy a hablar un poco sobre la colonialidad del poder, que viene a ser más que todo el pensamiento crítico desarrollado por Aníbal Quijano, quien ha puesto en el eje de sus reflexiones el tema de la colonialidad, de las relaciones de poder, de allí que su preocupación de Aníbal Quijano más que todo gira y está centrado en el tema de la descolonización de las estructuras de poder como punto de partida, ¿no?, para la efectiva democratización de la sociedad. Por lo tanto, hablamos de la colonialidad del poder como la noción de colonialidad del poder, que fue un término dispuesto por Quijano para caracterizar un patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno capitalista, originado con el colonialismo europeo a principios del siglo XVI. Y de ahí podemos indicar los conceptos de colonización, que vendría a ser el proceso de expansión y conquista por medio de la fuerza de territorios habilitados por diferentes pueblos, y el término de colonialismo, que se refiere más que todo a la organización de los sistemas de dominio, ¿no? Que estos conceptos han sido enunciados por Paquino en el año 1993. Luego también hablamos sobre el eurocentrismo. El eurocentrismo como una visión que se desarrolla desde las experiencias europeas como un determinado paradigma para justificar los beneficios conseguidos por los europeos mediante la explotación de otros pueblos. Es decir, que este eurocentrismo se centra, se radica más que todo en la imposición, en la fuerza del poderío que ejercen los europeos por aquellos pueblos que han sido prácticamente dominados o a los que les consideran los inferiores, ¿no? Y la modernidad se caracteriza por la racionalidad, la uniformidad, la organización y la idea de que existe una única verdad absoluta. En cambio, cuando hablamos ya del posmodernismo, estamos hablando de que se promulga la aceptación de un estado emocional e intuitivo que está presente entre todos los seres humanos.
Y por lo tanto, podemos decir que el dominio colonial puede referirse de una forma genérica al imperio colonial, ¿no? Una forma de colonización en la que está la presencia, ¿no?, de los colonos, que es masiva, frente a la oposición de las colonias que están más que todo explotadas por este poder impositivo, ¿no?, del poder eurocentrista, ¿no? Y también podemos decir que la noción de eurocentrismo alude más que todo a la tendencia de tomar las tradiciones, los valores europeos como patrones universales, ¿no? Y más que todo es en esa, se creen los eurocentristas en ese concepto de que el tema o el sistema político de Europa es superior frente a los del resto del mundo, ¿no? Y al hablar del eurocentrismo nos estamos refiriendo a una visión que se desarrolle desde las experiencias europeas, ¿no?, cuando se toma en cuenta la explotación de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, la modernidad y la colonialidad está más que todo caracterizada como instrumentos de poder, y que particularmente esta crítica siempre está centrada en aquellas fuerzas que ejercen de poder ante los grupos, ante las sociedades más débiles, ante aquellos pueblos que han sido colonizados, ¿no? Y por lo tanto también podemos decir que el pensamiento de Aníbal Quijano radica más que todo en que asume una postura crítica más que todo frente al eurocentrismo y propone la construcción de conocimientos a partir de las realidades específicas de cada nación, colocando con ello el problema del conocimiento desde una postura política y poniendo énfasis en demostrar que la dominación no es solo consenso, sino más que todo son imposiciones, ¿no? Y por lo tanto Aníbal Quijano en su análisis, en su reflexión, en su crítica, indica, ¿no?, que las instituciones o ejes que conforman el patrón de poder mundial podrían ser más que todo las empresas capitalistas, que están consideradas como el control de trabajo, sus recursos y sus productos. También toma en cuenta la familia burguesa, que hace referencia al control del sexo, sus recursos, sus productos. Y cuando hablamos de Estado-nación, se refiere más que todo al control de la autoridad, ¿no? Y el eurocentrismo como control del tema de la intersubjetividad. Por lo tanto, el poder colonial más que todo va a estar compuesta, indica Aníbal Quijano, por 4 dimensiones de la realidad social que se interconectan y se reconfiguran, que viene a ser el tema de la idea de la raza, la división social del trabajo en función también de la idea de raza, las formas de organización social del poder, concretamente el Estado-nación contemporáneo, y el eurocentrismo como una visión hegemónica del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de la idea de raza junto a la concepción eurocéntrica del mundo, van a constituirse las bases de la colonialidad del poder. Dicho este proceso, más que todo, se estructurando en nuevas identidades, a dividir al mundo en colonizados y colonizadores, ¿no? Por lo tanto, dicha colonialidad del poder se conforma por el sistema capitalista del eurocentrismo como visión hegemónica del mundo, ¿no?, y la modernidad como una nueva era de la humanidad, y lo tanto que constituyen elementos centrales que afectan la vida cotidiana de la totalidad de la población mundial. Por lo tanto, su cuestionamiento de Aníbal Quijano es desestructurar esa colonialidad del poder, dar paso a otras formas de pensamiento, a otras formas de concebir el mundo, ya no centrado en el tema de que los europeos son los quienes tienen la verdad absoluta, sino que también tenemos los otros pueblos que también habitamos el planeta, que tenemos mucho para dar, mucho para contribuir, mucho para fortalecer la vida misma de cada ser, de cada individuo. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Mi parte. Puede continuar, colega Melfi, creo que le toca. Me toca a mí, doctor. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Alicia, por favor, lo que continúa. Me está siendo un poco difícil, ¿no?, manejar esto. Ahora estoy perdido, no sé dónde está aquí está la presentación. Creo que hay alguien que quería entrar y ya se cansó de esperar y
No le he abierto la puerta. Bueno, ya era también 8:20. Bueno, entonces continuamos. No voy a compartir otra vez. Ya. Adelante. Con la que se dice. A ver, Continuando un con el, ratito, por favor. no se mira. Ahora sí. Ahí dice. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el pensamiento decolonial en Walter Mignolo en América Latina. El que sigue, dicen por favor. Bueno, hacemos la pregunta, ¿qué es el pensamiento decolonial? El pensamiento decolonial consiste en que debemos repensar la acción política, mucho más importante tal vez en lo que es el aspecto educativo, para crear un diálogo horizontal que contraste con el monólogo eurocentrismo de la modernización y su proceso constitutivo por la globalización. Ese es un concepto más o menos general, ¿no? Que se refiere al pensamiento. Colega, ¿puede acercarse a su micrófono? Aumentar el volumen. No se le escucha. Ya, doctor. Bueno, ahora sí, doctor. Sí. Ya. Vamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es el pensamiento decolonial? De manera general, ¿no? El pensamiento decolonial sostiene que debemos repensar la acción política y mucho más tal vez dar énfasis en lo que es en la parte bueno, para crear un diálogo horizontal que contraste con el monólogo eurocentrismo de la modernización y su proceso constitutivo construido por la globalización, ¿no? En base a ello, el siguiente, doctor, por favor. Tenemos el concepto. Acá el concepto de decolonialidad es útil para trascender los cursos académicos y políticos, según lo cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial. Los pensadores decoloniales parten del supuesto de que la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la generación étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión europea, no se transformó de manera con el fin de colonialismo y la formación de dichos estados-nación en la periferia. Continuamos, doctor, por favor. Bueno, por otra parte también hace énfasis en que la en el tiempo, ¿no? Esto se refiere a que la negación de la simultaneidad epistémica, ¿no? Esto es la coexistencia en el tiempo y el espacio de diferentes formas de producir conocimiento. Crea un doble mecanismo ideológico, de acuerdo a lo siguiente. Al no compartir el mismo tiempo histórico y vivir en diferentes espacios geográficos, el destino de cada región es concebido como no relacionado con ningún otro. El segundo aspecto es de que Europa y Estados Unidos son contemplados como viviendo una etapa de desarrollo más avanzada que el resto del mundo, con lo cual surge la idea de superioridad de la forma de vida occidental sobre así Europa es el modelo y la meta desarrollista es alcanzarlos. Los aspectos que considera
todo lo que anteriormente se ha dicho se expresa en las dicotomías. Es decir, de que el enfoque de este sistema mundo proporciona una crítica radical a estas ideologías desarrollistas europeas, así como la crítica postcolonial critica el orientalismo. Si continuamos con lo otro, doctor, por favor. El enfoque postcolonial y el giro decolonial, la diferencia entre el enfoque postcolonial y el giro decolonial también habla sobre aquello. Hace énfasis en lo siguiente: mientras que la crítica de los hace en el discurso colonial, ¿no?, el enfoque del sistema mundo señala la interminable e incesante acumulación de capital a escala mundial como la determinación en última instancia. Mientras que las críticas postcoloniales enfatizan la agencia cultural de los sujetos, el enfoque decolonial hace énfasis en las estructuras económicas. Esa es la diferencia que hay entre el enfoque post. Colega, ¿puede hablar un poco más fuerte? Si no se la escucha. Si no funciona bien su micrófono, y a futuro tomen en cuenta, colegas, los otros grupos, los aspectos técnicos, ¿no? ¿Quién va a presentar el micrófono? Prueben antes de su participación, por favor. Continuemos. Acérquese más a su micrófono. Está mal, parece el micrófono. Ya, doctor. Bueno, continuando, tenemos de que la gran mayoría de los teóricos postcoloniales provienen de campos humanísticos como la literatura, de la historia y la filosofía, y solo un pequeño grupo de ellos proviene de las ciencias sociales. Los estudios culturales y postcoloniales han pasado por alto que no es posible entender el capitalismo global sin tener en cuenta el modo como los discursos raciales organizan a la población del mundo en una división internacional del trabajo que tiene estas implicaciones económicas. Pasamos, doctor, por favor, al otro, doctor, por favor. ¿Qué y cómo hacer para lograr el proceso decolonial? Se necesita desarrollar un nuevo lenguaje que dé cuenta de los complejos procesos del sistema mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial, sin depender del viejo lenguaje heredado de las ciencias sociales decimonónicas. Proporcionar un lenguaje alternativo es uno de los desafíos teóricos más grandes e imperiosos. Entrar en diálogo con formas no occidentales de conocimiento que ven el mundo como una totalidad en lo que todo está relacionado con todo. El pensamiento fronterizo, desprendimiento y desobediencia epistémica son esos los aspectos para lograr el proceso decolonial. En realidad, lo decolonial es el pensamiento que nos permite analizar críticamente, ¿no?, la matriz de poder colonial, que en el capitalismo verse bajo formas de conocimiento, ¿no?, totalizantes, que reafirman el binomio dominador-dominio o dominado. Eso sería, doctor. Pasaría tal vez a la que me continúa, a la compañera que continúa. Sí, doctor, me toca. Yo voy a presentar Adelante, la lectura del proyecto Descolonial de Enrique Dussel y Walter Mignolo hacia una epistemología, otra de las ciencias sociales en América Latina. Es un artículo escrito por Ana Pamela Paz García. En relación a esta lectura se puede decir, bueno, la pregunta que está, ¿no?, a inicio de la diapositiva, que dice: ¿cómo se ha construido históricamente el conocimiento? ¿Qué teorías, enfoques y metodologías han sido privilegiadas y cuáles han sido ignoradas
o subvaloradas. En relación a esta pregunta, en el texto se puede rescatar que Walter Mignolo, bueno, se puede decir, ¿no?, que antes el conocimiento ha sido un conocimiento impuesto, ¿no es cierto?, desde una geopolítica ajena a nuestra realidad, una geopolítica que respondía a otros contextos, y además que negaba, ¿no?, los saberes y conocimientos de los pueblos, ¿no? Entonces, a partir de eso, también se puede decir, bueno, que hay varios autores como Kant, que dicen, ¿no?, que la filosofía ha sido creada en Europa y por blancos. Entonces no hay otra filosofía, y si hubiera es descartada, digamos, ¿no? Pero también Mignolo aquí trae una propuesta para que se reconsidere ciertas construcciones sociales donde se pueda acoger o rechazar propuestas que estén formadas desde la historia, realizando transformaciones del Estado, reformas a la educación para así ser un Estado más global. Entonces aquí lo que dice Mignolo es que se puede, ¿no es cierto?, hacer unas epistemologías nuevas, ¿no?, que respondan a esas, que respondan y que además valoricen esos saberes de los pueblos. Entonces nos habla de la idea de refundación. En este caso Mignolo habla, ¿no?, de la refundación del Estado, de nuestro Estado, ¿no?, de Bolivia, que ahora es un Estado plurinacional, donde reconoce, ¿no?, las diferentes naciones y pueblos, reconoce diferentes categorías también que antes eran olvidadas, no eran tomadas en cuenta por la modernidad y el capitalismo. También dice, desde esta perspectiva, la conciencia que un pueblo alcanza respecto a su identidad cultural específica podría indicarnos una clave interpretativa primordial tanto de su proyecto político como de su horizonte de continuidad o cambio respecto del mismo. Aquí ya nos habla, ¿no?, de que nosotros como ciudadanos bolivianos tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de esa identidad cultural que poseemos, y para eso la historia es importante, fundamental, se puede decir, ¿no?, para reconstruir nuestro propio Estado, ¿no? Entonces, ya no siguiendo esos paradigmas o esos patrones que llegan desde el occidente, desde el modernismo. La siguiente diapositiva, doctor. Ya dice la consideración de la específica localización geopolítica a la que se refiere toda producción de conocimientos se convierte en una premisa básica de la teoría crítica latinoamericana, operativa no solo en la contextualización de toda práctica reflexiva, sino también en la experiencia material de la colonialidad, del poder y saber, el saber y el ser. Entonces, nos habla, ¿no?, de la producción de conocimientos que hoy en día nosotros estamos, ¿no?, como maestros en esa tarea, ¿no?, de promover la producción de conocimientos desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, desde nuestra propia subjetividad. Entonces ya no copiar esas teorías, esos conocimientos que han sido implantados, han sido impuestos, ¿no?, por esos modelos y paradigmas modernos. Entonces también nos habla de un proyecto descolonial que propone la recuperación de aquellas categorías negadas por el pensamiento y praxis social de la periferia. Por ejemplo, en el poder de lo político y económico, en el saber de lo epistemológico, filosófico, científico y estético discursivo.
Y en el ser nos habla de la subjetividad y construcción de la alteridad. Esas categorías antes no eran tomadas en cuenta, ¿no? Por esos modelos o paradigmas, por esa geopolítica, ¿no? Que respondía a otra realidad. También aquí nos habla del vínculo entre la lengua y el discurso, es lo que nos plantea Mignolo, ¿no? Que tiene que haber un giro ahí, ¿no? El giro del discursivo donde predomina, ¿no es cierto? Dice el diálogo, y también nos habla de la intraculturalidad, la multiculturalidad, que eso antes por los estados de poder eran digamos, menospreciados, ¿no? Entonces, pero hoy en día se ve esa crisis que está sufriendo ese paradigma, ¿no? También dice, propone liberar la creatividad y originalidad de un paradigma otro, producto desde las historias locales invisibilizadas y absorbidas en su diferencia desde la perspectiva de la modernidad. Mignolo piensa en una transformación profunda de los ¿Se fue la señal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, colegas? A ver, vamos a dejar de compartir. En torno a las cuales se justificó el colonialismo. Eso es lo que él, ¿no? Plasma y remarca, ¿no? En su enunciado, ¿no? La colonización del poder está en relación a la colonización del saber. Entonces, ahí, por ejemplo, desde las escuelas, antes también, ¿no? Bueno, hemos sido colonizados con esos modelos y enfoques que no responden, ¿no? O no han respondido y han más bien encubierto muchos saberes, la ciencia inclusive, ¿no? De los pueblos indígenas. También nos habla de la colonialidad del ser, fundada en las experiencias y subjetividades construidas en estas condiciones de dominación. Sería su consecuencia y operaría en la falsa tensión que se presenta a todo pensamiento alternativo, dice, ¿no? Entre un ser y estar, y dentro ni fuera de la totalidad conformada por la configuración sociopolítica epistemológica moderna. Entonces, Mignolo hace una reflexión profunda, ¿no? En cuanto a cómo nosotros debemos descolonizar, ¿no? Pero la descolonización tiene que ser desde el ser, ¿no? Y también la descolonización desde el ser va a hacer que nosotros podamos también tal vez, no sé, reconstruir o recuperar, ¿no es cierto?, nuestra propia identidad. Y también es esto lo que nos presenta Mignolo en el texto, se relaciona con las preguntas de cuáles son las narrativas y perspectivas dominantes en la investigación educativa actual. Bueno, en el tema de investigación hemos visto que siempre hemos adoptado esos métodos científicos,
¿no? Como única alternativa para poder conocer, digamos, la realidad, pero vemos que ahora hay nuevas formas de investigación que van más de la mano con el ser humano, con la naturaleza. También dice quiénes son los principales beneficiarios de esa narrativa y quiénes están marginados o excluidos. Ahí, por ejemplo, hemos visto que en toda la historia, inclusive la historia ha encubierto diferentes, ¿no? Realidades que se vivían, ¿no? En ese tema de los pueblos, pero hoy en día estamos para crear nosotros, ¿no? Y seguir, ¿no? con este proyecto de la descolonización, tal vez proponiendo nuevas alternativas para poder, digamos, recuperar, revalorizar y comprender en sí nuestra propia identidad y cultura. En realidad eso es lo que se trabaja en este artículo de Ana Pamela Paz García, doctor. Y disculpas, como estamos con el celular, tenemos que alejar, yo al menos estoy un poco ciega, así que mil disculpas, doctor, esa es mi participación y muchas gracias. La compañera va a continuar. Adelante. Hola, la compañera Melfi Parada va a continuar con la presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La diapositiva, por favor, doctor. ¿Está ahí? ¿No se ve? Díganme si se ve o no. Ah, no me están escuchando, ¿no? ¿Se ve o no se ve la diapositiva, colegas? No, doctor, no. Ah, ¿y no se veía? Sí, pues algo pasó y el problema es controlar varias cosas desde aquí, se me desajustaron. En el otro se estaba viendo, en el que puso la compañera. Es ahorita nomás, doctor. Ahora vamos a poner entonces. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, doctor. Descolonizar el saber, reinventar el saber. Esto es de Boaventura de Santos Sousa. Pasemos otra diapositiva. Yeah. El epistemicidio para Santos de Sousa es la destrucción de los conocimientos de los pueblos causado por el colonialismo europeo. El hecho del fin del colonialismo político no significa el fin del colonialismo en las mentalidades y subjetividades en la cultura y en la epistemología. Sin embargo, Santos de Sousa realiza varias propuestas, son muy sugerentes, sobre todo cómo crear otro tipo de relación entre las personas. Las relaciones intersubjetivas, cancelando las relaciones sujeto-objeto que son las que se han establecido por parte del capitalismo. Para transitar las relaciones intersubjetivas en las que vamos a ser sujetos siempre y tener un intercambio permanente. Otra diapositiva, por favor, doctor. Aquí entran en juego tres grandes ejes, dice Santos de Sousa. El de la producción, aquí entra la reproducción,
que es replantearse el mundo del trabajo, la organización, el tipo de relaciones, la producción, la extracción, la mediación, para llegar a lo más importante, que es la reproducción de la vida a través de la biodiversidad y de los ecosistemas. El segundo eje es la conciencia que se debe crear de la habitabilidad, la condición ética, reformular desde la perspectiva dialógica de equidad aquellas categorías de igualdad, de libertad, de fraternidad, replanteándose el binomio conflicto-consenso. La condición política es repensar la institucionalidad, es recuperar el sentido de lo público, reformular la democracia como estrategia descentralizada, directa y participativa, una democracia horizontal. No se trata de invertir la dominación, se trata de revertirla. La epistemología del sur para Santos de Sousa, él indica de que son el reclamo de los nuevos procesos de producción, de valoración de los conocimientos validados, tanto científicos como no científicos. O sea que todos tienen que tener un valor, esos conocimientos que han sido olvidados de los pueblos indígenas originarios, y se han sobrepuesto los llamados conocimientos científicos, abriendo una gran brecha entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En las clases y grupos sociales han sufrido de manera sistemática opresión, discriminación, causada por el capitalismo y el colonialismo. Todas estas situaciones, desde la conquista, el coloniaje, esa forma de injusticia que funde y contamina todas las demás formas de injusticia, dice Santos de Sousa que es la injusticia cognitiva. Es más fuerte que las otras injusticias. Es la injusticia cognitiva, y eso sabemos que se ha viabilizado a través de la universidad, de los conocimientos que se transitan y que son pues manejados con intereses para seguir subsumiendo a los pueblos indígenas originarios y seguir ellos amasando la riqueza, y no solamente la riqueza, todo el poder económico, político. Santos de Sousa dice que hay que abrir nuevos corredores epistemológicos en el tiempo, una política. Lo que está en juego es la producción y reproducción de la vida. Ahora, eso es lo que tenemos que cuidar, esa producción y reproducción de la vida. Sabemos de que la vida está en riesgo, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la escasez de los alimentos y todas estas situaciones que van en contra de la humanidad. También dice Santos de Sousa que hay que partir de lo que observamos y hay que ir a lo profundo de esa realidad, no quedarnos solamente en una simple observación que hagamos y nos quedemos ahí, sino que dice hay que ir a lo profundo, el investigador no solamente tiene que conformarse de aplicar algunas técnicas o estrategias de investigación, sino de que tiene que ir más allá,
ir a lo profundo, ir a lo subjetivo para poder descubrir las problemáticas, las necesidades y poder replantearlas. Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias al grupo y a tu compañero. Adelante. Esa es la última diapositiva, ¿no? Están con la palabra ustedes, compañeros del grupo 1. Gracias, doctor, por el apoyo técnico. Mil disculpas, esta vez estamos a 25 kilómetros de Tarija, en el campo. Lamentablemente hemos tenido una situación familiar delicada. Estamos en velo de cama de mi suegra, así que mil disculpas que al grupo también que no hemos podido un poco coordinar de mejor manera, pero bueno, se ha hecho y se ha tratado de cumplir en lo posible. Yo quiero, para ir cerrando un poco la participación de nuestro grupo, ir redondeando algunas ideas con relación a las lecturas que hemos tenido para esta semana, tanto para la actividad 1, que es el ensayo académico, como también para la actividad 2 del foro en plataforma. Lógicamente, todas estas lecturas, podríamos decir, de estos autores que nos ha planteado, lógicamente lo que se pretende es de que podamos nosotros como participantes de este programa ir formando, tomando un posicionamiento epistemológico, ¿no? Como decía usted en la anterior clase, cómo podemos, desde qué locus de enunciación vamos a partir. Y ahí es importante de que nosotros comencemos a reconocerlo. Lo primero en esta semana es, lo más importante creo que hemos aprendido en esta semana es de que tenemos que reconocer que existen múltiples formas de conocimiento. Es decir, que ese conocimiento científico universal o pretendido universal que el occidente nos ha ido imponiendo, no es el único, no es la única forma de conocimiento, ¿no? Sino que existen otras formas de conocimiento, otras formas de saberes, y al mismo tiempo también otras formas de hacer investigación, que también son válidas y que también pueden ser considerados como legítimos. Entonces, desde la opción occidental, lógicamente la investigación siempre va a ser enmarcada dentro de un método científico. Sin embargo, nosotros consideramos y tenemos que ser conscientes de que existen múltiples formas de hacer investigación. Podríamos decir también de que en esta semana algo importante es de que sobre lo que es el giro decolonial. Es decir, tenemos que entender de que el conocimiento no es universal ni objetivo, ¿no? Sino que más que todo el conocimiento está prácticamente relacionado a lo que es el contexto donde se origina el conocimiento, al contexto sociocultural, ¿no? A la cultura, a las costumbres, a las raíces, a lo que vive una comunidad, en este caso una sociedad, un pueblo indígena originario, y que bueno, lamentablemente, históricamente estos conocimientos, estos saberes han sido históricamente marginados y silenciados, ¿no? Entonces creo que por ahí va más que todo el aprendizaje en esta semana, y también que es importante comprender que estos conocimientos
estas formas de nuestros pueblos indígenas y originarios, de nuestras comunidades locales, nos permiten, digamos, y son fundamentales para comprender, pero sobre todo para que nosotros vayamos planteando una transformación de la comunidad. De manera general, cuando hemos hecho el análisis, porque partimos siempre de un concepto que es el tema de la descolonización, podríamos decir que una sociedad que pasa a consumir la mercancía capitalista es lógicamente cuando se va constituyendo lo que es la parte de la subjetividad y de la personalidad del individuo, ¿no? Y esto es donde ya comienza a afectar prácticamente al propio yo, al ser humano, ¿no? Que por naturaleza siempre se ha considerado un ser ético, un ser solidario, un ser que vive sobre todo en comunidad y sobre todo que por el consumo de esta mercancía moderna pasa pues a constituirse ya en un ser egocéntrico, ¿no? Es decir, en un ser egoísta, en un ser que solo busca el bienestar personal. Entonces, este ser humano pasa de ser pueblo, de ser comunidad, a pertenecer prácticamente a una sociedad moderna, donde hay tres situaciones que yo las veo importantes que podamos entenderlas y donde podemos posicionarnos nuestro planteamiento epistemológico, ¿no? El uno es de que prácticamente ya no miramos al prójimo como semejante, ¿no? Perdemos esos valores, ese respeto, esa reciprocidad, esa complementariedad con nuestros semejantes como seres humanos, que también nos genera el tema de esta sociedad mercantilista, ¿no? Es el hecho de que prácticamente ya no luchamos por una revolución, ¿no? Perdemos ese sentimiento de lucha, de reivindicación, y finalmente este mundo moderno prácticamente nos ha hecho de que como seres humanos perdamos el cuidado y sobre todo el respeto a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, creo que si partimos desde estos elementos, vamos a podernos fortalecer y nos vamos a posesionar y vamos a tener un locus de enunciación del cual podemos partir este camino de la investigación que la Universidad Pedagógica nos está planteando. En esta semana prácticamente se nos ha pasado también lo que es el esquema, podríamos decirlo así, de lo que es el producto académico de transformación, ¿no? Y si revisamos este documento, pues realmente es, creo yo, una forma de investigación descolonizadora, una nueva forma, un nuevo reto para nosotros como doctorantes del programa. Eso sería, doctor, para ir resumiendo lo que ha sido en esta semana, todas las lecturas que teníamos pendientes para esta semana. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Bien, a ver, ahora el grupo está a cargo todavía, así que continúen, podemos hacer que participe el resto, ¿no? Doctor, Sí, Jacinta. buenas noches, doctor. Quería complementar con la lectura que nos habla, por ejemplo, Enrique Dussel, cuando nos habla del proyecto descolonizador, donde nos muestra ese ímpetu de este proyecto, donde nos muestra esa recuperación que nosotros debemos hacer hacia lo que son nuestros propios pensamientos desde lo que es el ámbito social y darle esa referencia en nuestros contextos, más que todo en lo político y económico. ¿Para qué? Para que esta epistemología filosófica en la cual nosotros nos desarrollamos se haga de una forma más científica, estética, y nos muestre lo que se llama el tema más profundo, que es la convivencia comunicativa hacia ese discurso que muchas veces dentro de nuestro contexto lo escuchamos, lo vemos, pero no lo practicamos. O lo escuchamos y no nos interiorizamos en los problemas de nuestra comunidad. Es por eso que el desarrollo del sujeto
tiene que estar en esa construcción, diríamos, constante del saber. En ese saber que nosotros tenemos que demostrarlo con nuestro accionar, en la participación de poder valorar, respetar a la misma reciprocidad para que no nos hagamos más construyentes de nuestra propia comunidad, pero asimismo de nuestra propia personalidad. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Buscando esa interrelación entre lo que hablamos en ese discurso que nosotros decimos que existe en nuestra misma comunidad, pero que esa nuestra lengua tiene que estar rellenada a partir de lo que vivimos en nuestro contexto, buscando más que todo que no exista esa logia de poder, ni esa logia de pensamiento, sino hacer que se reitere esa forma de comunicación de manera más crítica, propositiva. En ahí, por ejemplo, cuando nosotros decimos que debemos tener esa fuente de más profunda de conocimiento político. Ese conocimiento político debe ser un conocimiento social, porque tiene que partir de nuestra comunidad, tiene que partir de nosotros. Ese pensamiento político tiene que salir de las necesidades que existen en nuestro propio contexto. Entonces, Magnolio, por ejemplo, ahí nos dice que debemos nosotros proponer de manera creativa, originaria, esos cambios que vemos en el transcurso de las actividades, en el transcurso de nuestro entender, de nuestros paradigmas. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos hacer historia en nuestras propias comunidades, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder comprender y rectificarnos más en nuestro entender comunicativo que tenemos. Entonces, en ese entendido, ¿cómo nosotros podemos ver a nuestra comunicación? ¿Cómo nosotros podemos ver, nos dice, ese pensamiento que ha tenido un fuerte poder de la colonialidad? Entonces, eso estaba asentado, eso se ha asentado en nosotros, pero con esos conocimientos que ellos nos daban, entonces ese conocimiento tenemos que hacer que se cambie. Entonces, ese conocimiento colonial tenemos que hacer que en nuestras mismas experiencias que están de una forma más subjetiva construidas, tenemos que hacer que éstas sean más, ver qué consecuencias ha traído, de qué manera ellos nos ha afectado a nosotros. Entonces, ese pensamiento, por ejemplo, es que se ha entrado en nosotros. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que hacer que se vaya cambiando? Entonces, a partir de esa epistemología en la cual estamos viendo, a partir de esos cambios sociales de nuestra sociedad, pero además de ello, hacer que se vea el paradigma en nosotros a través de la práctica política, económica que nosotros vivimos y hacemos dentro de nuestros contextos educativos. Entonces, ahí viene la denominación que nosotros buscamos en la investigación educativa en la que nos desarrollamos. Ahí, dentro de nuestros contextos educativos donde nos desarrollamos, nosotros debemos aprender a hacer investigación. Esta investigación tiene que ser más en beneficio de aquella parte que son marginados y excluidos. Por ejemplo, si en nuestro contexto tenemos un maestro que ahora ellos puedan que tenga alguna discapacidad, por decir, y no pueda, ¿qué podemos hacer nosotros como en este caso? Poderle ayudar, orientarle, o asimismo tener estudiantes con discapacidad y podemos orientarles. ¿Por qué? Porque antes eran
los estudiantes que eran o los hijos del patio de atrás. Entonces, ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Sacar a ellos y enseñarles. Ahora, tenemos muchos en contextos que son y no pueden, por ejemplo, no pueden estudiar por el tema económico, no tienen. Entonces debemos nosotros ver la forma cómo poder ayudar a esa gente, cómo poder nosotros hacer que lo que hablamos o hacer lo que predicamos o lo que decimos, ponerlo en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, lo que hablamos, no vamos a poder hacer esa política educativa en nuestro contexto. Entonces, en este entender, diría yo que dentro de nuestros contextos educativos, la argumentación que damos debemos ponerla en práctica a partir de la política educativa. Y de esa manera nosotros podemos mostrar lo que se llama el poder político económico dentro del saber epistemológico que nosotros vivimos. A partir de ello, también podemos ver que esta crítica que tenemos como teorías desarrolladas dentro de nuestra accionar, es que estas teorías son más fuertes en la forma en que están construidas de acuerdo a esas necesidades dominantes que existen aún en nuestros contextos. Entonces, desde estas dificultades que nosotros vivimos de forma más práctica o teórica, nosotros tenemos que hacer que se cambie a través de este paradigma en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, estos paradigmas son los que nos van a ayudar a nosotros a poder comprender y poder tener más una filosofía, diría yo, el cual nos va a provenir hacia esas ciencias sociales que debemos profundizar a través de la investigación. Entonces, estos nuestros estudios que nosotros vamos haciendo nos tienen que ayudar a nosotros a poder comprender de qué manera entender el desarrollo, la problemática tanto social, política, económica que vivimos en nuestro contexto y esa práctica teórica que ahora, por ejemplo, estamos aprendiendo, hacer que se haga un desarrollo práctico y así de esta manera poder ver de qué manera nosotros vivimos hacia ese enfoque que se llama el postcolonial y más que todo ver desde esa crítica en la cual nosotros estamos enfocándonos a un nuevo sistema, a un nuevo mundo, donde nos tiene que permitir ser más constructivos, más propositivos en la forma como nos estamos encontrando. ¿Terminaste, Jacita? Entonces diría yo que desde mi punto de vista, el construir este nuevo modelo educativo en el estado plurinacional que nos encontramos, tenemos que entender que es único, que es social y más que todo es un derecho porque es un estado plurinacional. Tenemos en nuestro estado tenemos 36 etnias, 36 culturas, 36 costumbres, entonces debemos saber valorar cada una de ellas para poder emprender hacia nuestros saberes y conocimientos y profundizar y valorar cada una de ellas. Entonces, ello nos tiene que llevar a nosotros a esa comprensión del saber, cómo poder comprender nuestras culturas, cómo poder comprender
la vivencia que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Entonces, el trabajo, yo diría, comunitario que debemos hacer en nuestras unidades educativas, diría yo, tiene que ser más de unión, tiene que ser más de una forma, diría, propositiva, emprendedora. ¿Para qué? Para que nos ayude a nosotros a poder construir lo que estamos buscando con este nuevo modelo, buscando nuevas alternativas, buscando nuevas formas de trabajar y además de ello, ver esa forma, cómo este sentido de poder entender nos pueda decir que este modelo educativo en el cual estamos sea una educación con mucha organización social y no solo que se ocupen, por ejemplo, las instituciones educativas, sino que se busque a un nivel más donde podamos ampliar, enriquecer y fortalecer los conocimientos, las capacidades, las actitudes, los valores que tiene cada persona. Entonces, todos estos pensamientos tienen que basarse más en la vida, donde el sujeto, el hombre, tiene que actuar en esta vida. Entonces, ese proceso se tiene que desplazar para poder encontrar, es decir, la renovación en el conocimiento. Esa renovación del conocimiento tiene que ser psíquica para poder entender esa acción comunitaria. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese sentido, podemos trazar diferentes tipos de objetivos, los cuales nos van a ayudar a nosotros en esa diversidad donde exista esas influencias sociales y que sea en un orden sistémico de integración hacia esas acciones individuales y colectivas, las cuales van a estar mediadas por una comunicación dialógica propia de nuestra comunidad donde nos estamos desarrollando. Entonces ahí tiene el papel más importante el educador comunitario, diría yo. ¿Por qué lo digo comunitario? Porque nosotros como educadores comunitarios tenemos la tarea de acompañar y favorecer el desarrollo de cada una de las habilidades que tiene el proceso del aprendizaje. Entonces, ¿a través de qué? De esa práctica con relación a cómo podemos estudiar de manera profunda un tema de interés que está dentro de nuestra comunidad. Y ello nos tiene que llevar a nosotros a buscar esas estrategias, a buscar cómo cada uno de nosotros como docentes poder emprender a nuestros estudiantes, que ellos puedan ver temas educativos, por ejemplo, desde su propio nivel. Entonces, eso es una forma, es una ideología del centro donde nosotros debemos mantener motivados con mucha profundidad el proceso de enseñanza, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es el paradigma que busca el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, el cual nosotros estamos involucrados hacia estos proyectos, que estamos involucrados con cada una de las ideas que tenemos dentro de nuestra comunidad. ¿Eso es todo, Jacinta? Sí, doctor. A ver, ¿cómo vamos? ¿Tenemos más en el grupo? ¿Cómo hacen que participen el resto? Les comento que ahora ya ni prenden las cámaras, colegas, ¿no? Ya no, se han olvidado de las buenas costumbres, ¿no? Y sobre todo los que exponen, ¿no? Jacinta habló buen rato, pero para nada ya se olvidó de la cámara. Bueno. Ya terminamos la exposición, doctor. José, adelante. Está bien, está bien. Adelante, colega. Yo no te conozco por José, pero ahí está tu nombre, José. Soy Félix José. Félix, adelante. Sí. Adelante, Félix. Sí, ya le decía de que con la participación de Jacinta hemos concluido prácticamente la participación de todo el grupo, doctor. Muy bien, a ver,
Cada semana hacemos, bueno, primero lamento la pérdida de tu ser querido Félix, así que yo creo que todos nos solidarizamos con eso. O sea, siempre incide, ¿no? En nuestra conducta, en nuestra actitud y de pronto en el grupo también, ¿no? Así que tenemos que comprender eso también. Para empezar, somos seres sentipensantes, ¿no? Así que no siempre salen las cosas como tienen que salir. Bueno, a ver, segundo, no hay que olvidar de los aspectos técnicos. Para los siguientes grupos, bueno, el primer grupo tuvo un problema y entendible, ¿no? Pero para los siguientes grupos siempre es bueno que prueben sus micrófonos antes de participar, ¿no? Las cámaras prueben, ¿no? ¿Y quién va a compartir? No es una crítica al grupo, repito, cuidado, es para los siguientes grupos, ¿no? A mí también me pasan pues errores, ¿no? Alguna vez mi computadora falla, tengo que buscar en el acto la otra computadora, tengo que prender y ya pasó el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, hay un hilo conductor para cada semana. La pregunta principal de esta semana era, ¿no? ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento? Mi posicionamiento, no el posicionamiento de Mignolo, de Dussel, mi posicionamiento. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? Compañeros, como ustedes mismos han dicho, todo va a ser teoría si ese primer problema no lo resolvemos. Siempre vamos a querer buscar la explicación fuera de nosotros, ¿no? No hay concreción pedagógica fuera de nosotros, ¿no? No está funcionando el modelo, o sea, siempre fuera de mí. ¿Cuándo? Yo, o sea, ¿yo qué estoy haciendo yo? Primero, ¿quién soy yo? Nadie lo ha dicho. ¿Desde dónde voy a pensar? Claro, han habido interesantes aproximaciones. Félix lo ha dicho de manera un poco general, ¿no? Cómo debiéramos transitar. Nancy ha hablado de Mignolo, ¿no? De la identidad, del ser. Que eso va a ser para Dussel justamente, ahí va a estar la subjetividad, la conciencia, en el ser, ¿no? Pero eso hay que profundizar desde nuestra práctica, desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, ¿no? Dussel va a hablar de la transmodernidad, yo lo he desarrollado el día lunes, ¿no? O sea, cómo transitamos del individuo moderno al sujeto sujeto a la vida, al sujeto sujetado a la vida, que también un poco lo ha explicado Félix, ¿no? Esta semana teníamos que aclararnos la pregunta, primero, ¿cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? No lo vamos a resolver en una noche, colegas. Eso dura años, ¿no? Añísimos. Al maestro Juan José Bautista le ha durado, se ha trabajado 30 años, ¿no? Imagínense, 30 años. Discutir ese problema transontológico, transmoderno. O sea, ¿cómo salir? ¿Cómo salir del individuo moderno que permea nuestra vida, del ego moderno, y volver, ¿no?, a la comunidad de la vida que ha dicho Félix, ¿no? ¿Cómo? En estos 15 módulos hemos machacado de algún modo eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo también he intentado hacerlo el día lunes, ¿no? Y algunos colegas esta noche, lo que voy a decir, tomémoslo por el lado amable siempre, ¿no? Siempre tenemos, yo creo que a mí también me pasa eso, ¿no? Acabamos a veces recitando lo que dice el autor, ¿no? Yo me he cansado de decirles, no hagamos eso, sino podíamos haber puesto las preguntas, a ver. Habían varias preguntas en el foro y varias preguntas para el ensayo. Yo les dije, esos son los hilos conductores. Y se nos tiene que aclarar en el coloquio todas esas preguntas, o por lo menos la mayoría. Pero la primera pregunta misma está flotando. O sea, ¿cómo y cuál es mi posicionamiento
epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa. ¿Cómo resolvemos este tema? Repito, no vamos a resolver en esta noche, ¿no? Pero habría que debatirlo eso, por lo menos empezar. Es un desafío todavía, colegas. Eso quiere decir que todavía nos falta mucho por ahí, a todos, incluido yo, ¿no? Lo que sí se ha trabajado esta noche es la otra pregunta, ¿no? Y estuvo muy bien. Jacinta ha profundizado harto. Y muy bien, Jacinta, felicidades. Estamos entendiendo, ¿no? Epistemología ha hecho Jacinta. O sea, ¿cómo funciona este conocimiento? ¿De dónde vino y qué hizo de nosotros? ¿Qué podemos hacer con ese conocimiento? Ha desarrollado epistemología Jacinta. La mayoría habló bien, ¿no? Nancy habló de los dos ejes un poco, ¿no? Pero la mayoría sobre el ensayo, sobre esta segunda, la primera pregunta del ensayo es: ¿cómo se ha transmitido históricamente los conocimientos en el ámbito educativo y cuáles son las implicaciones coloniales de esos métodos? En esa pregunta han incidido sí esta noche. Cada vez nos queda más claro, ¿no? Que somos unos capísimos copiones, ¿no? De un conocimiento foráneo. Eso nos queda cada vez más claro, está muy bien. Seguimos desmontando la modernidad, está muy bien, ¿no? Pero el desafío mayor va a seguir siendo la otra parte, la pregunta del foro, la primera pregunta del foro. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? O sea, la invitación para todos, ¿no? Para mí también. ¿Dónde nos vamos a colocar? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Étnicamente, culturalmente, ideológicamente, históricamente, etcétera, etcétera. ¿Dónde? ¿No? Entonces nos está diciendo Mignolo que hay que, como dice Nancy, hay que descolonizar el ser. Desde ahí tenemos que partir. ¿Qué es el ser ahora? ¿No? Nancy habló un poco de qué sería la identidad. O sea, si traducimos a Dussel eso, el ser va a ser justamente lo que hemos dicho, la subjetividad, la conciencia, lo más profundo. Entonces, coinciden ambos, ¿no? Mignolo dice: hay que descolonizar lo que está dentro de nosotros, lo más intrínseco, en lo más intrincado de nosotros. Eso hay que descolonizar. Ese es el ser para Mignolo. ¿Qué va a ser para Dussel? Va a ser la subjetividad, igual que para los hermanos Bautista. La subjetividad, o sea, lo que está dentro de uno, ¿no? Lo más profundo de uno. Eso es lo que hay que descolonizar, ¿no? Y en ese profundo va a estar el individuo moderno peleando con el sujeto a la vida. Porque nosotros, la mitad, somos modernos, todos, incluido yo, y la otra mitad, ¿no? Somos sujetados a la vida. O sea, está lo comunitario en nosotros. La mitad somos modernos y la otra mitad somos comunitarios, ¿no? Lastimosamente todo este tiempo lo moderno ha dominado a lo segundo. Lo que queremos ahora es que ocurra un proceso inverso, ¿no? Nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra subjetividad comunitaria es la que despierte porque está en nuestros genes. Entonces ahí nos vamos a colocar, ubicar, ¿no? Nos vamos a posicionar epistemológica desde nuestro horizonte civilizatorio, cultural, ideológico, político, económico, etc. Eso falta trabajar, ¿no? Y tenemos que seguir, pues ahora. Repito yo, no vamos a resolver, tal vez ni vamos a resolver con este doctorado de pronto, ¿no?
Hay que ser muy realista. Es un tema muy árido. Teóricamente parece bien fácil la descolonización. Y nos vamos a dar cuenta que es complicado. Es traumático, doloroso, es feo. Porque es hurgarse a uno mismo, ¿no ve? Es hurgarnos en lo más profundo. Es movernos el piso nosotros mismos. Y no es fácil hacer eso. Y en eso consistía esta primera pregunta. No estoy diciendo que no se ha respondido, estoy diciendo que es complicado, ¿no? ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? Esa pregunta, o sea, tiene que hacernos soñar ahora, todas las noches, o sea, no nos tiene que dejar dormir, ¿no? Está pendiente entonces, colegas, tal vez habría que pensar en las otras exposiciones, en algunos ejercicios de cómo hacemos esto. ¿Cómo avanzamos ahora? Miren, en el ensayo lo que hay que hacer es responder a las preguntas, pero hay que contrastar con la práctica pedagógica de cada uno de ustedes. Y en ese ejercicio hay que citar pues a los sujetos de la comunidad educativa. Hay que citar las observaciones, o sea, hay que trabajar ya metodológicamente. No suponer que en el aula pasa esto, ¿no? Sino poner en práctica una cita, ¿no? Una entrevista muy breve, ¿no? O reproducir algo que hemos escuchado. Eso nos va a servir para hilar bien, para tejer nuestro ensayo, si no va a ser meramente repetición de lo que dicen los autores. Eso ya no nos sirve en el doctorado. Nos sirve, como dice Semmelman, privilegiar a la realidad, a la práctica. Y la teoría está en un segundo plano, ¿no? Nos ayuda. Esta noche lo que ha primado ha sido la teoría. No estoy diciendo, repito, que está mal. Es mejor que sea así, que salga eso que está en nosotros. No se sientan aludidos, colegas, no, para nada, ¿no? Porque otros ni sospechan esto todavía. Están tan ensimismados en la modernidad que lo que nosotros estamos haciendo ya es una gran cosa, ¿no? Así que no, yo no quiero que se sientan mal, porque esto no es fácil. Dura años, ¿no? A ver, veremos en 3 años qué podemos hacer. Ojalá esta pregunta al cabo del doctorado pueda ser respondido. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? Puede que teóricamente lo sepamos incluso ahora. Pero el tema, como dice Juan José Bautista, es existencial. O sea, vivirlo, sentirlo, o sea, y ahí cambia la figura. Porque puedo tener teóricamente la idea de qué significa salir de la modernidad, ubicarse en la comunidad de la vida, perfecto. El tema es ahora hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque soy maestro. Tengo que dar el ejemplo, ¿no? Tiene que empezar por mí. Entonces se complejiza, se complica la situación, ¿no? Repito, no se sientan mal. Estamos reflexionando todos, o sea, en lo posible, sobre esta gran pregunta que nos han dado. Es papa caliente, quemante, ¿no? ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? Yo les comento lo siguiente. El equipo que está trabajando, toda la metodología, bueno, yo tengo el privilegio, ¿no? Hablo con ellos, me llaman, etcétera. Entonces, esto vamos a cambiar, esto. Miren, o sea, todo se quiere cambiar a veces, ¿no? Porque todo es colonial, entonces hay que cambiar todo. Entonces se acaba picoteando todo y no se toca el tuétano. Ese es el gran peligro. O sea, el corazón no se logra tocar. Y hemos picoteado todo lo de afuera.
Que ya no se llame tesis, que se llame esto, que ya no se llame proyecto, que se llame... O sea, la cáscara, ¿no? Para mí, si la gente supiera esta pregunta, esta respuesta, no solo supiera, sino supiera llevarlo a la práctica, vivenciar, bueno, sería una gran cosa, ¿no? Pero eso, ni eso en muchos casos vamos a lograr. Y pensar que las técnicas son coloniales, todavía hay que cambiar. Esa es la cáscara. El primer problema hay que resolver este. Queremos hacer nueva ciencia. Queremos pensar de otro modo. Queremos cambiar al individuo moderno. Queremos construir el sujeto plurinacional. Este es el gran problema que nos va a perseguir, la gran pregunta. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? ¿No? Entonces, pues esta pregunta nos va a perseguir, ¿no? Quizá algunos no vamos a poder dormir. Y no está mal eso, ¿no? O sea, nos va a perseguir, nos tiene que perseguir, nos va a interpelar. ¿Por qué nos va a interpelar? Porque hemos despertado, colegas. Yo me doy cuenta, todos ustedes han despertado, yo creo la mayoría, y eso ya es una gran cosa. De la noche a la mañana no les voy a pedir pues que haya experimentan, que ya vivan cómo y cuál es su posicionamiento, tampoco, ¿no? O sea, sería pedir mucho. Pero es mi deber, colegas, recordarles. Eso es lo que estoy haciendo. Recordarles permanentemente, ¿no? Porque es el primer paso. Si eso no está claro, la descolonización va a ser un saludo a la bandera. Va a quedar en la teoría como ustedes han dicho. Bueno, creo que ya he hablado mucho, así que toca a ustedes. Están pidiendo la palabra. Doctor Julio, una pregunta. Yo Sí, esa Mary. interrogante la he leído y estoy tratando, como usted dice, de interpretar y me queda mucho vacío y sigo tratando. Es el cómo, no logro entenderlo. Tal vez el cuál estoy logrando entender, pero el cómo, me pongo a pensar cómo. ¿Me ayuda un poquito, por favor? Está bien. A ver, vamos a intentar. ¿Alguien más? David, Héctor. Ahí atrás están otros compañeros escondiéndose. Ya han apagado las cámaras. A ver, el cómo es lo que más hemos tratado. Aquí está la modernidad y aquí está la comunidad de la vida, ¿ya? Digamos. El cómo es entonces salir de aquí a este otro lado, a la exterioridad, que es otra categoría que estaba en los textos, ¿no? A la exterioridad. Salir de la modernidad a la exterioridad, ese es el cómo. Esa exterioridad para unos va a ser lo aymara, lo quechua, lo andino, lo amazónico, ¿no? Su origen, su procedencia, su etnicidad, ¿no? En el caso mío es lo aymara, ¿no? O sea, me queda muy claro. Y tengo que buscarme ahí, ¿no? O sea, ¿qué significa ser aymara? Entonces, salir de la modernidad para mí sería al jaque aymara, o sea, salir del sujeto, digo, del individuo egoísta, individualista, egocéntrico, al jaque aymara. ¿Qué es jaque aymara? Es la persona completa, que para empezar es par, no es solo como en la modernidad chulla, ¿no?
Además que está sujetado a toda la vida realmente, al ámbito espiritual, a la naturaleza, a las plantas, a los cargos. Es parte de la red de la vida. O sea, es un sujeto autoconsciente, ese jate, ¿no? El cómo entonces es salir de este individuo a este sujeto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es entonces, no? ¿Cuál? En mi caso, ¿cuál? Ya lo he dicho en la última parte, ¿no? Para mí, en mi caso, cuidado, es lo aymara, ¿no? Además tengo no siempre vamos a tener el sostén de la lengua. Nayaja, aymar wilat yuriritua. Aymar sapit jutiritua. Aymar taquinctua. Aymar camaña taipinto. O sea, me sostiene la lengua además, digamos, ¿no? En este cuál, ¿no? Pero ese es mi caso, colegas. Miren, van a hacer un ejercicio ustedes en las siguientes semanas. Van a hacer un ejercicio de ese tipo. Se van a mirar en el espejo. ¿Quiénes somos? ¿No? Entonces, ahí está Melfi, el cómo y cuál, ¿no? Gracias, doctor, esa parte ¿Cuál, no comprendí. cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial? Pero, compañeros, en una universidad clásica, más bien eso no tiene que haber, porque eso es peligroso. El conocimiento es objetivo, imparcial, ¿no? Es universal, no tiene identidad. Este nuevo conocimiento, ¿no es cierto?, emergente del sur, el conocimiento del futuro, ¿no?, pues tiene ubicuidad, ¿no? Tiene localización. Es desde un lugar que se piensa. Todos, o sea, los europeos piensan desde un lugar. Solo a nosotros nos han trampeado, nos han hecho creer que se piensa desde ninguna parte. No, no existe eso, no hay el conocimiento universal, no existe el conocimiento universal. Todo había sido localizado, ¿no? Entonces, si es localizado, ¿cuál es mi lugar? ¿No? ¿Cuál? ¿Desde dónde? Entonces, hay que seguir machacando esto, colegas. No es fácil, cuidado. Muchos vamos a sentir vergüenza de lo que somos. No hay que asustarse. Pero la idea es encontrarnos con nosotros. Miren, si nosotros no hacemos eso, ¿cómo vamos a pedir a nuestros niños, a nuestros jóvenes que hagan eso? Y después vamos a decir descaradamente, la descolonización no funciona. En mí no quiero que funcione. ¿Cómo voy a decir que no funciona, verdad? Entonces, para nosotros, estimados colegas, es un trabajo doble, ¿no? Hasta ahora sí que de sacrificio en algunos casos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y después podemos esperar de los educandos. Pero si nosotros no hemos hecho eso, ¿qué vamos a esperar de ellos? Bueno, a ver, repito siempre que lo que digo no lo tomen tampoco como una verdad absoluta, ¿no? Melanio quiere decir algo. Adelante, Melanio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, Melanio. Estuve escuchando atentamente y bueno, un poquito me ha provocado en el sentido de, decía usted como Semmelman, ¿no? Dar más el primer plano a la realidad, a la práctica, a la vivencia, y luego la teoría. No sé, tal vez para la elaboración del ensayo, ¿cómo podríamos hacerlo esa parte de
recuperar la práctica, la realidad práctica. Bueno, generalmente personalmente yo no lo registré en algún instrumento, ¿no? Un instrumento de investigación que me permita no hablar tan de memoria, ¿no? Y solamente sí te quería contar, Ya, está muy bien, doctor. excelente, Gracias. Melanio, excelente. A ver, yo en teoría he repetido varias cosas también, a veces supongo que sabemos o lo estamos haciendo y a veces tengo que ser mucho más didáctico, ¿no? En explicar el cómo, ¿no? A ver, cuando hacemos ensayo, bueno, comúnmente lo que se hace es repetir lo que dicen los autores. O sea, los artículos en la modernidad es eso, ¿no? Uno acaba repitiendo lo que dicen los autores, pero nosotros no. Nosotros lo que hacemos es que los autores nos respalden en lo que ocurre en nuestra realidad. ¿Vale? Pero para eso es esta primera pregunta clave, ¿cómo y cuál es mi posicionamiento? Siempre. Si no, voy a seguir posicionándome en un lugar que no es mío, o sea, la modernidad, y desde ahí voy a querer entender todo. Y lo mío va a aparecer, ya saben, como inferior. Así está diseñado. Pero cuando yo me ubico en lo mío realmente, la cosa cambia, ¿no? Entonces, cuando estamos redactando ahora este ensayo, lo más sencillo a hacer, colegas, ahí tenemos como 10 preguntas. Que esos sean los subtítulos, ¿ya? Pero no se trata de responder. Agarrar a los autores es lo común, ¿no? Es responder. Contrasto con la realidad. Y nos dice eso en la guía, en las orientaciones. Ahí está la clave. ¿Cómo voy a contrastar? Eso está preguntando Melanio. ¿Cómo contrasto con la realidad? ¿No? A ver, esta pregunta. ¿Cómo se han transmitido históricamente los conocimientos en el ámbito educativo y cuáles son sus implicancias coloniales de esos métodos? Bueno, pues, ustedes saben que Gross-Fogel, Dussel, en este caso, siempre nos va a decir que el conocimiento viene del centro geopolítico, ¿no? Eso lo sabemos. Y eso es lo que repetimos. Muy bien, eso dice la teoría, eso dice Dussel. Podemos citar incluso, pero ahora veamos en mi comunidad educativa. ¿Cómo se da eso? ¿No? Puedo poner ejemplos de eso. ¿Es posible, colegas, poner ejemplos? Sí, es posible. ¿Lo ven? A eso me refiero. A eso vamos a llamar lo que Semmelman dice y acaba de citarlo Melanio. Privilegiar la práctica. O sea, tienes razón este señor, es así, realmente ese conocimiento viene del centro geopolítico y nosotros repetimos. Y lo que ha dicho muy, muy lindo Jacinta ha profundizado, ¿no? ¿Qué nos ha provocado eso, no? Entonces, ¿puedo yo dar ejemplos de los niños, cómo actúan, cuál es su conducta con respecto a esta pregunta? ¿Cómo se han transmitido históricamente los conocimientos en el ámbito educativo? ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Qué hacen los niños, los jóvenes? Acaban negando lo que son, ¿sí o no? Y podemos poner muchos ejemplos de eso. De cómo hablan en el recreo. Yo puedo citar eso, ¿sí o no? Estoy viendo, estoy observando. Yo tengo un cuadernito de campo, así se llama, ¿no? Clásicamente. Escucho, a ver, les voy a contar un ejemplo. En la Unibol Aymara, una muchacha dijo lo siguiente. Un diálogo sobre el idioma aymara, porque es obligatorio, ¿no? Entonces una muchacha dice, ¿estás hablando de la aymara? Guácala. No, imagínense. Entonces yo lo anoto. ¿Sí? Eso pasa en la Unibol Aymara, imagínense. Con más razón pasa en la UMSA, en la UPEA, ¿no ve?
Guácala, el aymara, guácala. ¿No? O sea, qué asco el aymara. Miren, no me hago mucho problema, yo cito. Alumna de tercer año. Listo, cuando estoy escribiendo mi artículo sobre esta pregunta estoy desarrollando, puedo citar a Mignolo, puedo citar a Dussel, Tan. Cuando contrasto con la realidad, la cito pues, a ella, digamos, ¿no veo? ¿Cómo este conocimiento provoca este tipo de negaciones de su propio idioma, ¿no? Entonces la cito a la compañera. Entre paréntesis pongo estudiante de, digamos, ¿no? De quinto de secundaria. O sea, empecemos a, no solo a trabajar con autores, o sea, seguimos privilegiando la teoría, ¿no ve, compañeros? Cuando todos los días ustedes viven con los jóvenes, con los chicos, están viendo sus conductas, sus actitudes, reflejadas por un tipo de conocimiento. ¿Por qué no citamos eso? ¿Por qué no ponemos en el ensayo esas observaciones? ¿No ve? Pero este es un ejemplo sencillo nada más. Puede ser al revés. Eso, Melanio. Está claro, ¿no? Entonces, las Sí, preguntas doctor, siempre, muchas gracias. las preguntas Sí, siempre nos permiten aclarar. A mí también, es que yo a veces supongo que se ha entendido, ¿no? Entonces es mejor que se pregunte, a ver, ¿cómo hacemos esto? Como ha dicho Melfi, a ver, teóricamente está claro, pero a ver, diga usted cómo es, ¿no? Y si se puede, lo desarrollamos, ¿no? Porque yo tampoco soy pues, una panacea, ¿no? Un sábelo todo, ¿no? O sea, con humildad hemos avanzado hasta donde hemos podido, ¿no? Doctor Julio, otra preguntita. En cuanto al foro, yo también he estado ya craneando, como se dice. Entonces, sobre esta pregunta Sí, central, sí, no más de 5 sí. párrafos, unos A 8 ver, párrafos. olvídense de las otras preguntas, Sí, ¿sí? gracias, doctor. Porque nos vamos a perder. Sí, doctor. Esta pregunta trabajamos. Ahora, miren, hay gente, ¿cuántos hay en este momento? Hay 18 personas. 5 no han venido. Y esas 5 personas van a hacer pues, algo que no lo decimos, no pedimos, ¿no? Entonces, colegas, solo trabajamos en el foro la primera pregunta. Nos dan varias preguntas, 6 creo que es. Solo la primera, ¿sí? ¿Ya? Si no, es abarcar todo y no apretar nada, ¿no? No tiene, es dispersar el esfuerzo, la concentración. Y esta pregunta, ¿se han dado cuenta? Es mucho, es muy grande. Es complicada, es fregada, es interpeladora, ¿no? Nos mueve el piso, o sea, nos saca la mugre esta pregunta, ¿no? Si nos adentramos bien. Porque, A mí me tiene noqueada esa pregunta ya, doctor. Ya estaba repensando del primer día y no lo entendía. Estoy tratando de entender. muy bien, entonces solo hacemos esta pregunta. Del ensayo pondremos como subtítulos las preguntas, ¿sí? Sencillo. Citamos a los autores, discutimos con los autores, pero desde nuestra experiencia, colegas, desde lo que vemos nosotros, a favor de lo que dicen los autores o en contra de lo que dicen los autores. En este caso, Dussel y Mignolo son nuestros, ¿sí? Están con nosotros ellos, mal que bien, nos apoyan. Entonces van a apoyar generalmente nuestras ideas, ¿ya? Yo creo que está claro entonces cómo vamos a desarrollar el foro y cómo desarrollamos el ensayo. Son 5 páginas, nada más. ¿Qué más, colegas? Doctor, una preocupación en cuanto a la plataforma. Mire lo que trabajamos en el campo y no podemos traer ese recibo de pago a las oficinas. A mí ya, por ejemplo, me lo cortaron mi plataforma y no logré bajar yo todos los textos. De ahí estaba leyendo y fui yo esta mañana a las
A la 1 fui a dejar a la oficina. Yo les encargué, por favor, lo van a meter al sistema antes que me corten la plataforma. Pero cuando llegué a la casa, ya miré a las 4 de la tarde, ya cortada mi plataforma, doctor. Es el colmo la universidad que no tiene un poquito de paciencia. No todas las personas vivimos en la ciudad donde está la oficina y les queremos mandar fotos y dicen, no, no es válido mientras usted no trae el recibo. Así me ha pasado, doctor. Yo no sé dónde voy a recurrir, mañana ya es sábado. Escuché, creo, otra compañera con la misma situación. Ya yo pagué, yo llevé recibo, pero igualito me lo han bajado mi plataforma. Ya no aparece el módulo 16. Ya, en ese caso, pídanme, por favor, que les mande todo el material, ¿no ve? Mientras Por arreglan, eso yo quiero, por favor. mientras arreglan su tema administrativo, ¿ya? Gracias, Así doctor. que internamente coordinamos, mañana a las 6 de la mañana te lo puedo mandar, Melfi, me dices, ¿ya? Muchísimas Me gracias, haces doctor. recuerdo, ¿ya? Sí, doctor. Gracias. ¿Qué más, colegas? Doctor, Sí, Félix. me llamó un poco la atención esos términos que utiliza Silvia Rivera Cusicanqui, Cheje, Chisinacach, cheje. Utiwa, Chisi. Existen los grises, dice, ¿no? O sea, grises. O Es sea, Aymara. claro, es Aymara. Entonces, ella como que está diciendo, miren, personalmente no me cae bien Silvia Rivera porque está reivindicando el mestizaje, digamos, ¿no? Eso es lo gris. Nosotros no queremos ambigüedades, mestizaje, sino queremos salir de una vez a nuestro lugar propio, ¿verdad? ¿No? Sí. Ella está reivindicando indirectamente, de manera solapada, el mestizaje, ¿no? Incluso ha dicho ella varias veces, nosotros podemos tener nuestra propia modernidad, imagínense, ¿no? Tal vez está en este texto, dice, nuestra propia modernidad. Y a ella la llevan a Europa como la mejor socióloga, indianista, porque se viste además, dice, yo soy una chola abajista, como para creerla, ¿no? Y apoyó el golpe además, ojo, ¿no? Si no sabían eso, ¿no? Es una chola virlocha. Ella dice, pues, virchola dice lo correcto. En algunas cosas está bien, hay que respetarla, ¿no? Todo el TOA, por ejemplo, Esteban Ticona, Carlos Mamán, sus hijos, toda una camada de aymaras son sus estudiantes. Y piensan como ella también, pero ya les he dicho cómo piensa Silvia Rivera, ¿no? Así que no la tomen muy en cuenta a Silvia Rivera, ¿ya? Está dentro de la bibliografía del ensayo. Está, Yo ya pues, pero pueden mencioné como criticarla a ella, teoría. pues, o sea, hay que tomar en cuenta para criticarla. No la tomen en cuenta para que respalde nuestras ideas, las que queremos nosotros, ¿no? Para criticarla, excelente, está bien, ¿no? Ya. ¿Qué más, colegas? Doctor, habla Melanio. Melanie. Hablando de Silvia Rivera. Claro, yo un poco estuve acercándome a esta autora. Claro, su preocupación es, dice, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos podemos entender en Bolivia los blancos con los indios? Por ahí creo que ella ha encontrado, ¿no? Lo cheje que ambas, por decir, ¿no? Ambas partes con sus pensamientos viven, por decir, los blancos y el color negro puede ser los indios. Y ahí de lejos se ve como si fuera plomo o algo así, pero en realidad cada uno mantiene su identidad más o menos, ¿no? Y a partir de eso no habría, no sé, ahí donde yo también dudaba, cómo se llegaría a la descolonización, porque probablemente hasta cierto punto tengas razón, en realidad nosotros es tan difícil, miren, 14 años de proceso de cambio
un poco que no ha podido avanzar con esa contundencia, ¿no? Ahora no estoy diciendo que era tiempo suficiente, pero yo la entiendo más o menos así, el Chajanaka Utiwa, en el sentido de que nunca se van a juntar, ¿no? Cada uno va a mantener su situación de manera contenciosa, creo que utiliza ese concepto ella. Siempre van a permanecer ambas partes, pero de manera contenciosa, unos influencia a otros, otros influencia a otros, hasta ahí. No sé, hasta ahí he podido interpretar, creo que tal vez me falta leer otros textos donde ella tal vez expone mejor. Nada más, doctor. Gracias por el aporte, Melanio. Kunampich Uthilanaka. Arstaniphan. Héctor ha estado sonriendo desde hace rato, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos entonces. A ver qué hora tenemos. Uy, sí. Ya cumplimos con las 2 horas. Entonces, Pituma, adelante, Félix. pituma. Ah, no querías participar. Ayema. Ah, ya, estás hablando en guaraní. Sí. Ah, ya. ¿Qué has dicho, José? A ver, enséñanos un poquito. Me estaba despidiendo. Ah, ya. Me estaba despidiendo. Entonces, Harur Kama, Ayakama, Jutir Kama. Hasta pronto, compañeros. Digo, hasta el día lunes, ¿no? Lunes. Muy sí. bien. Perfecto. Entonces, A la el misma lunes nos hora. estamos viendo. Cualquier cosa, cualquier duda, escriban en el grupo, por favor. ¿Sí? Ya. Sí. ¿No? No nos callemos, ¿ya? Escribiremos en el grupo también cómo sería esto, cómo sería aquello, no si hay dudas. ¿Ya? Bueno, hasta el día lunes, colegas. Que pase. Breve, doctor, si se puede. El lunes, doctor. Hasta el lunes.